Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video y bienvenidos a mi canal. El día de hoy nos encontramos en Santa Rosa de Cabal y les voy a enseñar cómo llegar a este lugar, qué hacer, qué comer, absolutamente todo lo que necesitan y de la manera que nos guste, de una forma económica, de una forma barata. Así que quédate hasta el final del video que te voy a dar el costo total de esta aventura. Para llegar a Santa Rosa de Cabal empezaremos este viaje desde la ciudad de Pereira y desde la terminal de transporte tomaremos un bus hacia el municipio, el cual tiene un precio de 2.600 pesos colombianos y dura aproximadamente 40 minutos en recorrido. En esta oportunidad rentamos un apartamento por la aplicación Airbnb que estaba increíble y tenía todas las comodidades. El costo fue de 40.000 pesos por persona. En la caja de descripción te dejo el link del alojamiento. Bueno amigos, el momento del almuerzo y elegimos un lugar que está súper chévere y que nos recomendaron. Mira, está aquí al lado de estas casas súper top, súper glamurosas, mejor dicho, lo más fresa de aquí de Santa Rosa de Cabal. Y aquí va a estar ubicado nuestro restaurante. El restaurante se llama Don Quijote Pan y Café. Mira aquí. Aunque parece como una simple panadería y café, no, aquí venden almuerzos y un almuerzo súper económico y súper especial. Nos acaban de traer la entrada que es una sopa napolitana. Vamos a probarla. Una sopa napolitana, huele riquísimo. La presentación súper agradable. Y vamos a probarla. Si se siente ese sabor mediterráneo, el orégano, la salsa, la pasta, se siente como una salsa de pasta. Total, está súper rica. Y el plato fuerte es un pollo en una salsa parmesana, se ve delicioso, arroz con maíz, una ensalada verde y papitas en casco. ¿Y cuánto? No les he dicho cuánto vale este menú. Este menú tiene un valor de 15.000 pesos nada más. Está súper económico para la zona donde se encuentra ubicado, para que el restaurante tan bonito, para la presentación, o sea, es todo un hit. Y también va el postre. Ya al finalizar, cuando coma esto, les voy a mostrar el postre, qué tal es, o si es muy pequeño, si es muy grande, si está bueno. Pero hasta el momento todo pinta súper bien, súper recomendado Don Quijote. Amigos, estoy súper impresionado. El almuerzo estuvo riquísimo, un sabor diferente, súper rico, súper, como les dijera yo, como muy gourmet para un precio barato y accesible para nosotros viajeros que nos gusta ahorrar. Entonces punto para eso. Y adicional a esto ya nos entregaron el postre, y el postre es un postre de chocolate que se ve riquísimo. Y aparte de todo eso, ustedes dirán: Brandon, pero ya cálmate. Pero es que estoy sorprendido. Nos dieron de cortesía un café o una aromática, lo que tú desees. Esto no tiene ningún costo, es una cortesía del restaurante. Entonces si tú vienes, pide tu cortesía. Igualmente te voy a dejar aquí en la cajita de descripción la ubicación exacta para que vengas al restaurante. No te pierdas la oportunidad de estar en un lugar tan glamuroso a precios muy bajos. El restaurante es súper mega recomendado. Ahora pues vamos a conocer qué podemos hacer en este lugar. Bueno, y como siempre vamos a comenzar por el corazón, su parque principal. Este parque se llama Parque Las Araucarias. Recibe este nombre por los árboles que tienen en esta zona. Todos estos árboles se llaman araucarias, que son un tipo de pino. Y pues tenemos la iglesia principal. Y tenemos pues en el centro monumento hacia Simón Bolívar. Es un parque que está muy bonito, tiene unos jardines muy chéveres, una plaza principal y la iglesia que está bien bonita. Y ahora veo que tiene como unos pajaritos. Aquí tiene un perico, hacia allá tiene un colibrí, hacia allá una guacamaya. A solo 100 metros
metros del parque principal van a encontrar este que se llama el Parque de los Machetes. Y aquí nos dice que en el Parque de los Machetes conoce el machete más grande del mundo. Entonces pues vamos a conocerlo. Queda en esta plazoleta de comidas. Esta zona está súper colorida, está muy bonita. Y por este lado vas a encontrar los machetes. Parque del Machete, Santa Rosa de Cabal, Risaralda, Colombia. Bueno, en esta plazoleta van a encontrar artesanías, zonas de comida, de bebidas, y hacen algunos eventos musicales. Van a traer en un rato trovadores, eso no tiene ningún costo. O pues ya si quieres consumir en los locales, pues también lo puedes hacer para disfrutar de los shows y los eventos que hacen en este parque. Es muy pequeño, es un parque muy reducido, pero se siente con mucha energía, un ambiente súper familiar y súper bonito. Miren qué bonito, qué colombiano. Miren este comedor que es como un bus adaptado, está súper bonito. Y aquí pueden comer el chorizo Santa Rosano con arepa, tomate y limón, tiene un valor de 7.000 pesos, 2 por 13.000. Santa Rosa es súper reconocida por su chorizo, se conoce como la capital del chorizo, mejor dicho, el mejor chorizo de Colombia. Dicen que está aquí en Santa Rosa de Cabal. Y si vienes, pues no puedes perderte la oportunidad de probarlo, de degustarlo. Así que aquí en la Plaza del Machete, en el Parque del Machete, vamos a probar este plato típico y tradicional de Santa Rosa de Cabal. Claro que sí. Un ambiente familiar para que usted venga y disfrute con nosotros. Venga, pase una tarde bien agradable acá en nuestro Parque del Machete, porque el Parque del Machete es tu parque, es mi parque y es nuestro parque. Bienvenidos y bienvenidas. Y acá está nuestro chorizo Santa Rosano. Tuvo un valor de 14.000 pesos para 2 personas, porque lo estoy compartiendo con mi amiga que le encanta el chorizo, le fascina el chorizo a esta mujer. Así que cada uno tuvo un valor de 6.500 pesos. Viene chorizo, arepa, limón y tomate. Vamos a probarlo a ver qué tan famoso y qué tan rico es. Está súper rico. Y ahora los traigo a otro punto que no se pueden perder y visitar, que es la pastelería. Se llama así y ha recibido un gran reconocimiento por sus deliciosos postres, y no solo por eso, sino por su infraestructura. Es un ambiente súper bonito, súper agradable, súper colonial. Entonces pues ya se los voy a mostrar rápidamente, y sus precios son asequibles para el público como nos gusta, económico, barato. Así que pues lo voy a mostrar rápidamente y ya me voy a pedir un delicioso postre que estoy seguro que va a estar bueno, y si no, pues igual se los voy a decir. Hay diferentes zonas, diferentes espacios, este es un poco más moderno y más elegante. Si vienes a Santa Rosa y no vienes a esta pastelería, te va a pasar a poner súper triste, porque realmente vale la pena, o solamente con su diseño. Ya vamos a probar los postres, ya les voy a hacer mis comentarios, pero es que mira esta belleza del lugar, estos jardines. Y no solamente eso, sino miren estas mesas, esta decoración. Aquí también pueden tomar el almuerzo, también vienen comidas preparadas, entonces también puede ser una opción. Las tarifas sí no son muy económicas para los almuerzos, pero pues también está esta opción. Y llegó el postre. En esta oportunidad pedí un cheesecake de mora. Miren, no se ve pero riquísimo. Voy a probarlo. Un poco muy dulce pero es un postre, pero está muy rico y tuvo un valor de 6.000 pesos. En este lugar tan colonial, tan histórico y tan importante, disfrutar de un postre delicioso en Santa Rosa de Cabal es la cereza del pastel para finalizar este video.
La intención es ahorrar y vamos a aprovechar pues la cocina que tenemos aquí en nuestro alojamiento. Entonces pues vamos a preparar el desayuno, algo rápido. Vamos a hacer unos huevos, chocolate, pan, algo sencillo, algo rápido y algo económico. Nos venimos 3 personas, todo el desayuno salió más o menos por 12.000 pesos. Eso quiere decir que un valor total de 4.000 pesos en el desayuno. Y eso que le puede salir un poco más económico o más caro dependiendo de lo que quieran comer, pero es bueno aprovechar en la cocina y así ahorrar más dinero. Para ir a las termales podemos llegar en transporte público, solamente que pasa cada hora, lo vas a tomar acá en el parque, ¿sí? Entonces sale a las 10, a las 9, a las 10, a las 11 de la mañana, entonces debes estar muy pendiente de eso. Nosotros ya nos pasamos del último, entonces nos queda ahora esperar una hora para podernos ir a las termales, pero entonces vamos a aprovechar. Les voy a mostrar otro lugar que pueden conocer aquí en Santa Rosa. Ahora vamos caminando hacia un lugar también importante que se llama Santuario Nacional de la Virgen de la Medalla Milagrosa, y dice que tiene un vitral súper espectacular, pues vamos a conocerlo. Bueno, aquí tenemos que caminar por una calle un poco empinada, esto es derecho por el parque y acá está la iglesia. Y me gusta el recorrido del camino porque hay muchas casas que están así pintadas, muy bonito, miren esto. Miren, como dándonos la bienvenida a un sitio turístico. Entonces pues la verdad súper chévere el camino para llegar a esta iglesia. Este santuario está ubicado en un lugar que lo conocen aquí como la Colina del Rosario. Son solamente 400 metros desde el parque, si es como por una subida. Y luego te encuentras con esto. En el momento se encuentra cerrada, así que no se los puedo mostrar, pero también es uno de los vitrales más bonitos y más grandes del país. Santa Rosa se caracteriza por tener cosas llamativas como el machete más grande, el vitral más grande, el mejor chorizo de Colombia. Mejor dicho, han tratado de destacarse en varios puntos para poder fortalecer el turismo en esta zona. Aquí está el letrero donde se pueden tomar una linda foto. Bueno, como les comenté, el bus pasa aquí en el parque. El bus hasta las termales tiene un valor de 2.000 pesos. Es un trayecto aproximadamente de 30 minutos. Pero voy a ir a averiguar otra opción que me comentó una persona del lugar sobre unos jeep que valen 4.000 pesos. Voy a mirar si realmente valen eso, en dónde lo pueden tomar, para que lo tengan como otra opción, para que no tengan que esperar tanto tiempo si llegaron a la hora que no es. Como les digo, pasa cada hora. Entonces pues queremos aprovechar el tiempo. Entonces voy a mirar esta segunda opción. Una segunda opción que es un poquito más costosa pero puede ser más aventurera es aquí justamente en la estación de policía. Vas a encontrar un montón de jeeps, o también lo conocen como la zona de la galería, y ahí puedes negociar un transporte hasta las termales de Santa Rosa por 4.000 pesos, o si ya quieres un transporte privado te pueden llevar por 25.000 pesos a tu grupo. Entonces ahí ya es que negocies esta tarifa y pues te vas en este transporte tradicional de aquí del eje cafetero y de Santa Rosa. Al final, para no perder más tiempo y aprovechar pues nuestra visita a las termales de Santa Rosa, decidimos realizarlo por jeep, que tuvo un valor de 4.000 pesos. En Santa Rosa hay 2 termales importantes, que es la termal de San Vicente, que queda más o menos a 13 kilómetros aproximadamente desde el parque principal, y las de Santa Rosa de Cabal, que son las que vamos a visitar el día de hoy, que están aproximadamente a 10 kilómetros. Ya tú decides. Y si te gusta la aventura y quieres viajar en estos jeeps y de una manera también diferente, lo puedes hacer de esta manera mientras disfrutas el paisaje cafetero. Miren estos paisajes tan increíbles mientras vas camino a las termales. Bueno, y hemos llegado en un transcurso de 25 minutos en el jeep. Esta es la entrada principal a termales de Santa Rosa. Hemos llegado y no se imaginan el espectáculo que nos espera. Primera super recomendación es que compres tu entrada con anticipación 1 o 2 días antes, porque puedes llegar aquí y no encontrar porque ya está el aforo completo. Entonces comprarlo por anticipación. Igualmente por la página web te puede salir a veces muchísimo más barato. Te voy a dejar el link donde puedes comprar los tiquetes para el ingreso a las termales. Bueno, segunda recomendación a tener en cuenta: van a pedirte el carnet de vacunación para el ingreso y el ticket de la reserva.
Y adicional no te van a dejar ingresar comida, solamente puedes ingresar agua. Igualmente me pregunté y la comida aquí no está muy costosa, igual más tarde les voy a mostrar todo eso, pero esta es la entrada oficial a las termales de Santa Rosa. Y el lugar te recibe con un bello sendero ecológico caminando al lado de aquí del río, de las termales. Está súper bonito, está súper organizado. Es que miren esta belleza del lugar. Amigos, no inventen qué lugar. Yo soy súper sorprendido. O sea, si lo había visto en las fotos, muy bonito, pero estar aquí viviéndolo, no. O sea, el eje cafetero tienes que venir a Santa Rosa de Cabal, a las termales de Santa Rosa, porque o si no te vas a arrepentir un montón. Mira esta cascada tan espectacular, unos senderos llenos de flores. No, para tomarte unas fotos increíbles. Está muy bonito, estoy muy emocionado porque me gustó muchísimo. Se los recomiendo bastante. Bueno, y no les he dicho cuánto vale el ingreso a este lugar. Y tiene un valor de 36.000 pesos si lo compras por la web. Recuerden que aquí les voy a dejar el link para que lo compren. Y si lo compran en taquilla vale 38.000 pesos. También tengo que darles unos tips, algo que tienen que tener muy en cuenta. De lunes a jueves pueden estar aquí todo el día, todo lo que deseen disfrutar, porque la demanda no es tan grande. Pero fines de semana, lo que son viernes, sábado, domingo, y si hay día feriado o día festivo, deben estar muy pendientes de los horarios, porque solamente van a tener la oportunidad de estar 3 a 4 horas. Hay unos turnos, ¿sí? Los llaman por turnos, y deben estar pendientes de qué turno van a comprar y solamente van a tener ese lapso de tiempo. Y fines de semana tiene un valor de 51.000 pesos. Bueno, entonces tengan en cuenta eso cuando estén programando su visita, el tratarlo de tomar un día entre semana. Primero, para disfrutar más, y segundo, para que les salga muchísimo más económico. Me encanta. El lugar cuenta con servicios de lockers y servicios de vestier y servicios de baño. El vestier y el baño no tienen ningún costo, pero los lockers tienen un valor de 1.000 pesos por cada apertura. Me explico. Está el locker, tú guardas tus cosas y debes meter una moneda de 1.000 y cerrar para poder coger la llave. Cuando vuelvas a abrirlo, puedes retirar tus cosas, pero si quieres volver a cerrarlo, tienes que poner otros 1.000 pesos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pues vamos a tratar de utilizarlo solo una vez. Entonces el locker nos valdría 1.000 pesos. Bueno, y después de tomarte unas buenas fotos, antes de meterte a lo que vinimos, a las termales, porque aquí cuentas con 4 piscinas termales. Esta sería una. Tiene su cascadita. Allá al fondo está la segunda termal. Por aquí está la tercera, y acá encontramos la cuarta. Son 4 piscinas termales en las que puedes estar, relajarte. Las termales ayudan mucho para el tema de bienestar, de salud, de la circulación. Entonces es renovar tu cuerpo mientras disfrutas de este paisaje, de estas cascadas, y cuidas tu cuerpo, tu salud, te relajas y disfrutas. Es como ese toque, esa cereza de pastel para finalizar de pronto tu estadía por el eje cafetero. Y si quieres de pronto completar, relajarte un poco más, pues hay una zona de spa que se encuentra acá en el segundo piso. Ya se las muestro. Aquí pueden encontrar la zona de spa para completar su actividad aquí en las termales. Aquí algunos precios en temas corporales y faciales. A estas termales puedes venir en horario de día, en noche. Si vienes entre semana, pues puedes estar todo el día aquí, toda la noche, todo el tiempo que tú desees. Fines de semana, como les dije, son por turnos, entonces es mucho mejor venir entre semana. Y si viene un fin de semana, mire, yo estoy entre semana, que es un martes, y está así de lleno. Si vienen un fin de semana, no se imaginan lo lleno que puede estar. Así que organicenlo muy bien para que les toque un día entre semana en lo posible. No sé si alcanzan a divisar cómo sale todo el vapor de la termal, y allá la cascada.
después de estar en esos termales tan calientitas, tan deliciosas, pues quiero contarles que también se pueden meter a la cascada, sí señores. Entonces pues vamos a hacer la cascada, a ver si es muy fría, si es caliente o qué onda con esta cascada tan hermosa. Bueno amigos, es fría, realmente es fría, pero pues vamos a meternos al chorro, vamos a tomarnos una foto y luego volvemos a las termales. No, está algo frío, está frío, pero vamos a meternos a la cascada. Bueno, aquí está el restaurante, la zona de comidas, y manejan un menú del día que tiene un valor de 18.500 pesos. Y así que los platos más especiales los encuentran desde 23.000 pesos en adelante. Y el modo de servicio ya pagamos, y el modo de servicio pues es como tipo buffet. Vas a pasar con tu bandeja y te van a entregar tu plato. Este es el almuerzo que tuvo un precio de 18.500. Tiene arroz, ensalada de repollo, carne, yuca frita, una sopa, no sé qué, una sopa y un jugo. Todo esto por 18.500. No es la tarifa más económica, pero tampoco es la tarifa más cara. Igualmente es lo más barato que vas a conseguir aquí en las termales de Santa Rosa. Entonces es la mejor opción posible. Es el almuerzo más caro que hemos pagado en todo nuestro viaje, ¿lo pueden creer? Y si no has visto mis demás videos, aquí te voy a dejar el link para que vayas a ver todo lo que se puede hacer en el eje cafetero. ¡Provechito! Bueno, después del almuerzo reposamos un poco y vamos a otra. Recuerden que hay 4 piscinas, cada una tiene una temperatura diferente y una profundidad diferente. Y en este momento estarán preguntando, pero sombrero viajero, ¿cuánto valió esta aventura? El bus Pereira-Santa Rosa, ida y vuelta, tuvo un valor de 5.200, alojamiento por una noche 40.000 pesos, almuerzo en el restaurante de Don Quijote 15.000 pesos, chorizo santarrosano 6.500, el postre en la pastelería César Restrepo 6.000 pesos, desayuno en el apartamento 4.000 pesos, transporte termales de Santa Rosa de Cabal, ida y vuelta 8.000 pesos, ingreso a termales 36.000 pesos, almuerzo en las termales 18.500. Esto para un gran total de 139.000 pesos, que equivalen a 34.8 dólares. Increíble amigos, lo logramos. Y si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal, dale click en la campanita para poder crear más contenido para todos ustedes. Hasta la próxima viajeros y chao chao.